Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. A veces el miedo no viene del infierno, sino del suelo que tocamos o de la piedra que nos observa en silencio. Esto es lo que va a explorar el folk horror, el terror que brota de los paisajes, de nuestros antepasados, de la memoria y de los ritos antiguos. Hoy quiero hablarte de otro libro que traza una geografía oscura, El Ceremonial, antología de relatos de folk horror, por Editorial Valdemar en el Club Diógenes. Este es el segundo video que hago. La semana pasada hablé de Bienvenidos al Sabbat, también de la misma colección, en este caso el número 337, el de la semana pasada, y esta semana hablaremos del 348. Me acompañan al corazón del ceremonial. Esta semana continúo con los cuentos de terror, aunque Halloween fue el viernes. Yo quiero este domingo contarles de este libro que me acompañó estas dos últimas semanas. Me ha gustado un montón. En este caso nos vamos a encontrar con un libro que va a tener 4 grupos temáticos, 4 bloques. Como el video pasado les iré contando cada uno de los bloques, les diré incluso qué títulos aparecen en cada bloque, pero esta vez en vez de comentarles uno, les voy a comentar mis 2 cuentos favoritos por cada uno de estos 4 bloques. Ahora, 2 cosas sobre el folk horror o el horror folclórico, que es un término que se ha acuñado hace poco. En general viene del mundo del cine, aunque también se puede aplicar a la literatura. Aquí el terror va a surgir de esa tensión que se provoca entre el pasado, los ritos antiguos que desconocemos pero que sabemos que existen por las huellas que quedan en la superstición, y la lógica contemporánea, ¿no? Por un lado, desencanto del mundo, y le digo muy bien, desencanto, salir del encanto de este mundo de las hadas, de los duendes, de la relación más estrecha con la naturaleza, y que le queramos dar una lógica, va a chocar de frentón con un mundo que todavía está bajo el halo del misterio. Y claro, cuando los personajes aparecen con todo un aparato crítico para analizar la realidad desde la ciencia, van a encontrar eventos, sucesos, personajes que les van a sacar absolutamente de la zona de confort porque no lo van a poder explicar. Y allí radica esa tensión que va a empujar al lector a sentir empatía y miedo o terror o inquietud por lo que se nos está contando. Según entiendo, este tipo de terror se consolidó en el cine por allá por los años 70 con la famosa trilogía Impia británica, que les dejaré por acá los carteles de esas películas. Pero que también seguramente ustedes reconocerán este mismo terror en películas mucho más contemporáneas, por ejemplo del 2015, The Witch, que es una película estupenda que se las recomiendo, y por supuesto el 2019 con Midsommar, que si no lo han visto ya están tardando, porque es una película estupenda. En la literatura, por otro lado, a diferencia del cine, que tiende a mostrar más el terror o el horror, tiende más a lo atmosférico. La obra literaria busca más sugerir que mostrar esos hechos terroríficos. El fin y al cabo, el horror aquí nace de la revelación que tiene que ver con que, oye, atención, no sabes cómo funciona el mundo natural, no sabes qué ocurre en el mundo más allá de la ciudad. Cuando entras en el bosque o en el campo, tus lógicas se deshacen y por lo tanto no tienes forma de dominar lo que el ser humano nunca ha sido capaz de dominar, lo natural. Pero no solamente la naturaleza, sino también la relación que tiene la naturaleza con el entorno. Es decir, hay ciertas personas que a partir de esa visión neoclásica donde todo tiene una taxonomía y orden, se van a enfrentar con otras personas que en general son campesinos, brujas, personas que viven al margen de esa cultura hegemónica, que van a tener acceso a poderes que la lógica no comprende y que se les va a ir de las manos. Y eso también es parte de este formato donde lo folclórico y el horror se van a fundir. En este caso, la selección de Valdemar del Club Diógenes va a estar hecha por Juan Luis González Caballero y las ilustraciones están a cargo de Richard Wells. Esta edición es del 2025. Lo vi hace poco en la librería y, como ya saben, mi querido amigo Pato me lo regaló, mi amigo Patricio, porque, bueno, me conoce lo suficiente para saber que este tipo de literatura me vuela la cabeza y pues ya lo tengo. Como les decía, aquí tenemos 4 bloques. El primero, cultos ancestrales, donde van a ver una panoplia, bueno, todos, una panoplia de escritores de primer nivel, todos clásicos. Bueno, primer bloque, cultos ancestrales. Segundos, mitos y monstruos. Tercer bloque, vamos a entrar al corazón del bosque. Y el cuarto bloque va a corresponder a malas
artes. El volumen se deja leer, la edición de Valdemar siempre es preciosa. No tiene un delantalito, eso lo extrañé en los dos volúmenes, esperé una buena introducción. En general, los libros de Valdemar siempre están acompañados con buen aparato crítico, con bastantes notas al pie de página, con apéndices, con introducciones que siempre tienen mucha miga, mucho pozo, pero aquí pues están Mondos y Lirondo, la colección de cuentos. Tampoco es terrible, es decir, ahora tenemos internet, podemos buscar, podemos navegar, podemos recopilar información por otros lados, ¿no? Vamos allá, les voy contando los bloques y mis relatos preferidos. Tecito. Se dan cuenta que está todo pensado. La semana pasada usé un tazón de caldero, porque vamos a hablar del Sabbat y la bruja. Y como este es de folk horror, por supuesto una calabaza tazón. O sea, yo lo tengo todo fríamente calculado. Ni Rosalía tiene tantos símbolos en sus videoclips. Bueno, si Rosalía hace lo que quiere porque es una diosa. Primer bloque, cultos ancestrales. Aquí van a compartir estos relatos esa idea de que hay ciertas ceremonias, cultos, creencias que se han mantenido a lo largo del tiempo, que la civilización no ha sido capaz de borrar y que van a entrar en contacto con ciertos poderes que no pertenecen a este mundo, pero que a través de esas ceremonias sí son capaces de interferir en esta realidad. De alguna manera, esas fuerzas religiosas, por lo tanto, nunca han sido erradicadas y la racionalidad moderna no ha sido capaz de desplazarlas. Usualmente en estos relatos el protagonista suele ser un intruso que termina mirando. Hay muchas películas y cuentos que pasa igual, ¿no? El protagonista entra, ve una ceremonia, no entiende bien, lo terminan capturando. Esto ocurre en varias ficciones, ¿no? Y que se quede con el asombro de que esas fuerzas telúricas, en este caso, son capaces de hacer cambios en la realidad. El relato que abre el volumen y que además le da el título a la antología es El ceremonial de H.P. Lovecraft, que es un relato que les voy a comentar extendido porque me encanta, pero también en este bloque tenemos La gente muy antigua, también del mismo autor. Pero no solamente eso, tenemos la obra de Howard, que también les voy a comentar un poquito más extenso, que es La piedra negra, que es estupendo, o Vernon Lee con Dionea. Es una selección estupenda de relatos que seguramente les van a poner la piel de gallina. Hablemos de mi escritor favorito de este tipo de literatura, que es Lovecraft. Ya saben que siento debilidad por él, porque de alguna manera redefinió el terror, este terror cósmico que coge, abraza, expande estas entidades primordiales, prehumanas, que son terriblemente inquietantes, que parecen moluscos o que nos hemos imaginado como personajes cercanos a las amebas. Todo es terriblemente inquietante, incluso estas criaturas que no tienen forma. Además, con este manejo del lenguaje que siempre se me hace, muchas gracias, todas estas florituras, como les digo yo, a esta prosa tan recargada de Lovecraft me parecen interesantísimas. El ceremonial es un texto que fue escrito en 1923 y publicado en 1925. Y aquí conocemos a un hombre que va a visitar el pueblo de sus antepasados. Es una ciudad costera, para asistir a un famoso rito invernal. La narración en primera persona transcurre desde el impacto, lo que le llama la atención y, por supuesto, la inquietante sensación de que todo esto se va a descontrolar antes o después. El protagonista se dirige a un lugar y, bueno, lo terminan acompañando, pero él tiene que entrar por unas cuevas, unas catacumbas muy profundas hasta encontrar algo al final de este descenso muy inquietante, con muchas personas que están allí haciendo este culto. Y lo más inquietante que va a plantear el relato es hasta qué punto él tiene alguna relación con esa entidad, con esa fuerza que ve que no es humana, que no es de esta realidad, y hasta qué punto él también hace comunión con esta entidad prehumana. El motivo de la herencia maldita, el motivo de la raza, el motivo del descenso ad ínferos, la deformidad, esa visión que tiene Lovecraft sobre lo monstruoso. Bueno, es un cuento de no perder, muy atmosférico. La narración te va a ir envolviendo y te va a llevar paso a paso por esa cueva oscura, y cuando ves todo lo que está ocurriendo y el ritual y las reflexiones que hacen, no, tienen que leerlo, muy recomendado. Más cortito, no es nada largo y no es tan farragoso de leer. El segundo relato que les quiero traer es La piedra negra de Robert E. Howard. Este escritor, como les comentaba en el video anterior, que también aparece un relato de él, que es el gran creador de Conan el Bárbaro y amigo de Crowley dentro de su círculo, construyó un cuento estupendo que escribió en 1931, donde un investigador viaja a la salvaje Hungría para estudiar un monolito relacionado con los ritos ancestrales. Por supuesto, los habitantes del pueblito pequeño, ínfimo, le advierten que no vayan, que hay un montón de leyendas, que ese monolito está maldito. Todo lo que uno se podría esperar. Y por supuesto, ¿qué hace nuestro investigador?
pues ir para allá, evidentemente, si no, no hay relato. En este caso no les voy a contar qué pasa, qué descubre, pero ya comprenderán que es estupendo. Y va a estar muy conectado con este imaginario de Lovecraft, ¿no? Estos dioses que van más allá de lo que la humanidad es capaz de conocer. Aquí los dioses no son a imagen y semejanza humana, sino son unas entidades más violentas, más salvajes y más, bueno, cósmicas. Por favor, léanlo, es un cuento tal vez un poco más extenso, tal vez un poco más farragoso. Howard a mí me parece interesante. Sí es cierto que hay que tenerle un poco de paciencia, aunque la atmósfera que logra te vas dejando llevar por esa imaginación, por esas visiones que tiene cuando está al lado del monolito. Buenísimo. El segundo bloque, monstruos y mitos. Aquí el horror viene con el toparse de frentón con los dioses y las religiones que creíamos olvidadas, ¿no? Esos mitos que estaban, bueno, según nosotros, no vivos, es decir, claro, el problema, y esto es muy delicado, quiero decir, la creencia está viva y cuando está viva es religión, cuando ya no tiene una cantidad de feligreses importantes se vuelve leyenda o mito, ¿no? Y queda con el San Benito de alguna manera de una arqueología de las creencias. Pero ¿qué pasa cuando encuentras a esas entidades divinas? Existen, son y pueden influir en la realidad. De allí nuevamente ese choque cognitivo, ¿no? O sea, nosotros tenemos una formación académica y encontramos dioses que reconocemos, pero que son mitos, son literatura, son leyenda, no son creencia, porque esa creencia ya no corresponde a este tiempo. Arthur Machen con el gran dios Pan marca escuela, es decir, hay todo un trabajo de revalorizar estos dioses griegos que son algunas veces terribles, pero de pronto uno cuando tiene los años de formación infantil lee las típicas antologías donde viene el relato de todos los dioses griegos y todos son todos muy simpáticos, pero cuando uno va a las fuentes o trata de leer otras antologías más complejas, Pan no es solamente un señor con piernas de cabritillo que anda saltando, es el dios del pánico, de hecho allí el término pánico, ¿no? Y de una sexualidad salvaje, violenta. O la misma Gea, que no es solamente la tierra, es la que paren los cíclopes. Entonces, todo es mucho más complicado, ni hablar de la moralidad. Todo se vuelve más oscuro para nuestra moralidad y para nuestra visión de mundo. Entonces, claro, de pronto que esas entidades entren, va a desequilibrar mucho a los personajes y por supuesto a nuestros lectores. Acaban de ver la cantidad de obras que hay, creo que valen mucho la pena todas. Yo les traigo dos, así que sin más dilación quiero contarles los dos cuentos que creo que de este grupo a mí más me han llamado la atención. El primer relato es La bestia de Auvergne, de Clark Ashton Smith. Este poeta, pintor estadounidense, es uno de los tres pilares llamados el Círculo de Lovecraft, porque junto a, por supuesto, H.P. Lovecraft estaba Robert E. Howard, que les acabo de contar el otro cuento, y este señor, Clark Ashton Smith. El estilo de Ashton Smith es mucho más ornamental incluso que Lovecraft, que ya para mí tiene bastante floritura, es más poético, diría yo. No me gusta el término ornamental porque da la sensación de pronto que es accesorio. No, yo creo que es mucho más poético. Incluso Lovecraft también es muy poético, pero también ahí yo veo a floritura. Es mi opinión, ¿eh? Siento que tiene una prosa tal vez más visionaria, más cercana al decadentismo francés, me da como esa sensación. Hay una imaginería decadentista y de horror cósmico. A mí me gustó y me pareció que el relato que les voy a compartir es genial, porque te va a ir envolviendo de manera súper atmosférica en un terror que yo no esperé que fuese por allí. En La bestia de Auvergne, de 1933, el narrador es un monje, Christophe, que va a narrar una serie de muertes terribles precisamente en esta zona francesa. Ahora, el asunto que yo no me esperé, o sea, los primeros párrafos ya después me di cuenta que sí es así, es que estamos de frente en Edad Media, con lo cual hay un salto hacia atrás. Una recreación histórica con un personaje terrible, y claro, este monje tiene que hacer algo frente a esta bestia que viene a matar la gente. Yo sentí cuando lo iba leyendo, bueno, el meteorito y toda la cosa, vale, pero lo que yo sentí particularmente tiene que ver con algo que estaba muy de moda a finales de los 90, que es el chupacabra, ¿no? Porque de pronto en esta pequeña aldea empiezan a ocurrir unas situaciones de violencia contra los animales y contra las personas y contra los cadáveres, y va a entrar este ser incluso al monasterio.
Y aquí, en todas estas idas y vueltas del monje, vamos a terminar hablando con un mago ceremonial, y de alguna manera los monjes, como están tan sobrepasados, las oraciones ya no sirven, van a acudir a este mago y le van a dar una suerte de aforo para que pueda entrar a los monasterios y realizar los ritos necesarios para la expulsión de este ser. Con lo cual, de pronto, el relato, que tiene elementos de terror cósmico de Lovecraft, también va a tener elementos de la Edad Media, tal vez más bien soñada o pensada en el romanticismo, pero que va a mezclarse y que va a terminar con esos elementos de magia que me dejaron absolutamente perplejo. Es un relato que me gustó muchísimo, es un poquito más extenso, pero creo que vale la pena, que se lee súper bien y que es bastante entretenido, y sobre todo las vueltas de tuerca, ¿no? Empezamos por un lado, de pronto cambiamos a otro, de pronto nos vamos con este mago. Creo que el final es muy también redondo e inesperado. Otro relato que me llamó mucho la atención y que corresponde muy bien a este segmento es La cabeza de Gorgón, de Gertrude Bacon. Bacon es una figura fascinante y bien poco conocida. Tuve que buscar bastante en internet para encontrar una fuente de relativa confianza, pero al parecer, bueno, si me equivoco, me lo dejan acá en comentarios. Era una aviadora, astrónoma y escritora británica. Y aunque su fama viene sobre todo de su labor científica como pionera, tanto en la aviación como en el mundo de la astronomía, ciertamente también tenía tiempo para coger la pluma y escribir estos relatos inquietantes que a mí, por lo menos el que viene en esta antología, me encantó. Me encantó porque, claro, se le nota esa capa científica, ¿no? Porque va a tener una mirada muy lógica hasta que pasa algo que va a descuadrar esa mirada que te viene dando la narración tan lógica, tan estructurada. Porque, claro, ella era parte de ese mundo de la ciencia, ¿no? Entonces saben lo que puede descuadrar y que no está bien y que resulta inquietante. Aquí nos vamos de viaje en un barco. Hay una protagonista que está realizando una travesía en un barco que les describe con ciertas características, todo con mucha calma. Lo que mide el barco, con todos esos tecnolectos que a mí me desesperan un poco porque soy tremendamente ignorante en el mundo naval, pero bueno, ahí lo pone con todos los metros y la escorza y la proa y la popa y la vela y no sé qué. Aparece el capitán, porque el capitán todas las tardes salía a dar una vuelta y a conversar con las personas que están sobre cubierta, ¿no? Y están pasando cerca de unas islas griegas y nuestra protagonista le pregunta por favor que le cuente algún relato, y él le cuenta un relato sobre su experiencia cuando era joven y entró a una caverna y encuentra allí una imagen particular y lo que ocurre a él y a otro amigo que entra. Y el relato queda abierto y es un relato precioso, sobre todo por la protagonista, por esa idea como muy victoriana del viaje, de fíjate el capitán, las tonteras que nos cuenta, hasta que va contando y de pronto se te va poniendo los pelos de escarpe porque dices, wow, si esto es verdad. Y nuestra protagonista queda muy... Por favor, confírmeme que esto es verdad, porque si no es una locura, y el capitán un poco se hace el sueco. Que no sé si el capitán era sueco o británico, te diré, pero se hace el sueco. Y se va, y la deja ahí, Piquet in the Night, que diría el humorista Joaquín Reyes. El tercer bloque se llama El corazón del bosque. Y claro, aquí la naturaleza deja de ser un decorado y nos vamos a luces antiguas de Blackwood y los sauces, que son los dos textos que les voy a hablar, los dos del mismo autor, porque me dejaron loco los dos y les voy a explicar por qué. Pero también los mojones de una propiedad vecina de James, o la música de la colina de Saki, o una infestación elemental. Bueno, en fin, les dejo aquí como siempre los títulos. Es muy inquietante porque ya la naturaleza no va a ser la naturaleza amable. También es cierto que en nuestra visión muy contemporánea el bosque es salutífero, nos damos baños de bosque, la naturaleza está pues como está ahora, pues como la tenemos, ¿no? Pero hasta eso, hasta muy poquito, hace muy poco tiempo atrás la naturaleza era peligrosa, ni les cuento en Edad Media, donde había que poner muros a la ciudad porque podía venir cualquier jabalí o cualquier lobo, cualquier cosa de afuera, ¿no? Esta naturaleza vuelve a tener todo ese poder oscuro. Algernon Blackwood, este escritor inglés fascinante, también es otro de los personajes, claro, que cada uno da para un video solo, pero tienen vidas bastante peculiares este señor, junto con otros personajes famosos tipo Aleister Crowley o Jade. Fue miembro de la Golden Dawn, tenía mucho conocimiento esotérico, aparte de su evidente pasión literaria, y esto lo va mezclando con su literatura. Su obra es profundamente... ahora denominaríamos ecogótico, ¿no? Que es decir, la naturaleza tiene una función y no solamente es pasiva, sino es activa frente a la humanidad. Y gótica porque no va a ser naturaleza amable, sino va a ser una naturaleza oscura que se defiende o que directamente ataca o desprecia a la humanidad.
Mire, les voy a contar primero Luces Antiguas de 1914 y después les voy a contar Los Sauces, que creo yo que es más compleja. En Luces Antiguas vamos a conocer un hombre de negocio, Mr. Thompson, que va a ir a medir un bosque porque hay un señor que quiere sacar cierta parte de su casa y lo que lo colinda para minar la naturaleza. Para esto va a hacer un atajo en el bosque para llegar más rápido a este lugar y de pronto la naturaleza y el bosque se lo va a tragar. No con no al final con la muerte, porque eso sería pues alerta spoiler y no va por ahí, sino le van a empezar a acontecer cosas que él, con toda esa carga científica e intelectual, no entiende y no está dispuesto a entender. Además, yo creo que eso también es muy importante, que no esté dispuesto a entender. Y la gracia de Blackwood lo hace estupendo. El terror no viene del monstruo, ¿no? Sino precisamente de la incomprensión. Mr. Thompson va al bosque. Parece que viaja a otra realidad, lo voy a decir así para no quemarles el cuento, que no es muy extenso, bastante breve. Tiene ciertas experiencias y cuando vuelve a la realidad, claro, tiene un choque cognitivo porque lo que él sabe que debería ocurrir no está ocurriendo y eso le da espanto, como en ese famoso capítulo de Los Simpsons donde Lisa va a África y ella todo el rato dice: ah, pues esto es un rinoceronte y tiene estas características, y hace lo contrario y Lisa queda cada vez más ojiplática porque lo que ella sabe no funciona en la realidad. Este es un tipo de terror que me gustó mucho, lo encontré un cuento corto, refrescante, entretenido, pero el que me dejó loco es Los Sauces, de 1907. Es un texto extenso, tremendamente atmosférico. Tienen que dejarse llevar por la narración. Aquí nos vamos a encontrar un grupo de amigos que decide coger una canoa y surcar el Danubio. Los amigos, después de vivir varias aventuras, todo, ya les digo, muy atmosférico, muy de me voy por el río, qué cosa más bonita. Fin que la barca va a la shall start, estamos todos muy contentos en la barca, pero van a decidir pasar una noche en una isla cubierta por sauces bajitos de cerca de la ribera. Y esa noche, y lo que va a pasar esas noches y las siguientes noches, todo eso se va a descontrolar y se descontrola, de hecho. Es una narración que tienen que dejarse llevar. Los primeros 5 o 6 folios, pues estaba un poco cansado, bueno, ya Los Sauces, pero todo esto te está preparando, te está llevando Blackwood a sentir ese terror del absoluto descontrol, que la naturaleza realmente es capaz de dominarte y que tiene más conciencia de la que tú con tu mente racional eres capaz de entender. Un relato de 10, tienen que darle tiempo, es extenso, se lee de a traguitos, pero cuando ven toda la gran imagen, no, la gran fotografía, entienden que es una arquitectura perfecta para llevarte a sentir ese terror del descontrol, porque la naturaleza tiene conciencia y una conciencia que te quiere atacar. Por último, el cuarto bloque, Malas Artes, va a hablar de brujería. Y aquí hay cuentos que son espléndidos, sin lugar a dudas, porque vamos a volver con la misma idea de la bruja como otredad, ¿no? Claro, esta literatura está muy pensada en la época que está pensada, 1800, 1900, donde los que escribían además eran señores que venían del neoclasicismo, todo era muy masculino, todo era muy racional y quien tenía la culpa de cualquier cosa eran las mujeres, que eran todas unas histéricas, y la figura de la bruja se consolida como esa señora que vive al margen, a los lindes del pueblo, ¿no? O directamente en el bosque, como una otredad que sabe cosas que ya no debería saber, tiene conocimiento de las plantas, de cómo parir, de cómo hacer nacer a la gente o cómo amortajarla, conocimientos terribles del poder de la entrada y la salida de la existencia, pero por lo tanto también debe tener conocimientos y poderes que van más allá de esto. Esta figura de la bruja o del curandero, la curandera, que va a transitar rápidamente entre lo blanco y lo negro, va a cristalizar en personajes y en este caso en cuentos que son estupendos. El primer cuento que les traigo es un poco raro, porque vamos a conocer una faceta de un autor que me gusta mucho, que es Thomas Hardy, gran novelista, poeta y poeta del realismo inglés, pero que tiene este ramalazo con estos textos y nos va a presentar aquí El brazo marchito, donde una señora que él tiene un tema con los brazos. Bueno, pero eso es para otro video cuando hable de Thomas Hardy, no es el video, pero tiene un tema con los brazos él. Pues y con la gente tuya. Aquí vamos a presentar la historia de Rhoda Brooke, una señora que es lechera, que saca leche y que tiene un hijo, pero este hijo es hijo del patrón, del señor que tiene dinero, y es un hijo así que salió en la vida. Y este señor, pues con poder adquisitivo, se casa, llega con su nueva esposa y establece una relación con esta mujer. Ella no quiere, ¿no? Pero manda al hijo a mirar y ve, porque el hijo sabe que él es su papá, y se casa con su nueva esposa y no le digas nada. Al final, la chica es buenísima, la nueva esposa le regala botas al crío sin saber que es hijo de su marido. Va a ver a Rhoda, también la trata muy bien, pero van a pasar cositas, Hay un brazo que se empieza a marchitar, que es parte del folclore.
parte de una tradición mágica, los brazos que se vuelven, que se apretan. Tendría que ver también con un desconocimiento tan profundo que tenemos, como tenemos ahora de la anatomía y de los problemas fisiológicos, ¿no? Pero estos brazos que quedan hacia adentro, como el manco de Lepanto, ¿no? Toda esta idea de los tullidos y que se va secando la piel. Bueno, aquí nos vamos a ir con esta protagonista que va a tener este brazo así. Roda la va a tratar de ayudar, vamos a ir a un chamán, vamos a descubrir cosas y el final es muy bonito. Es un cuento largo, déjense llevar por la narración. Hardy es un maestro para contar. Pasito a paso te va envolviendo, te va contando cositas de una elegancia siempre, con estos páramos. Me recordó un montón a, por supuesto, Cumbres Borrascosas, ¿no? Estos espacios grandes, mucha lluvia. Bueno, léanlo, denle tiempo, pero creo que es muy redondo. Y el último cuento que les quiero traer es de Arthur Machen, El Pueblo Blanco. Otro miembro de la Golden Dawn, junto con Blackwood y Crowley y Jade y todos estos que eran brujos de medio tiempo y escritores en la otra mitad. Señores interesantísimos, todos absolutamente locos, fascinantes, que hacían rituales, que tenían relación con la religión y con la magia ceremonial en primera persona, y después nos regalan con estas obras literarias. Y claro, Machen escribió El Gran Dios Pan, novela que me decepcionó. Yo tengo una reseña por ahí en uno de las mesas lectores que yo me compré el libro, iba con toda la idea del mundo, también era de Valdemar y lo leí con devoción y me dejó un poco frío. Y este también me dejó un poco frío, pero me descubrí que soy yo. No, Machen no tiene ningún problema, Machen es estupendo. Soy yo el que, bueno, tal vez porque tengo otro ritmo, no otro tempo. Lo que hace Machen es contarte las cosas de tal manera que a mí personalmente me tienden a desesperar. Pero está muy bien, quiero decir, soy capaz como profe de literatura de darme cuenta que está muy bien hecho. El que le da los nervios y como apura ese señor soy yo. Aquí nos vamos a encontrar con una niña. Bueno, no, miento, aquí no vamos a encontrar con una niña. Vamos a encontrar con dos señoros que están hablando, con un loco y otro señor que están hablando, intercambian sobre la trascendencia, la religión, el pecado. Me aburrió de morir. Yo, claro, es que empiezo con toda la ilusión con Machen porque sé un montón de cosas de su biografía. Y cuando empieza con estas diatribas filosófico-teológicas, empiezan estas disquisiciones eternas como el Concilio de Trento, que no terminan nunca de pelear. ¡Ay, por favor, ya vamos al... Bueno, si quieren sáltense, no lo digo yo, pero sáltense esas hojas, van directamente donde uno de estos amigos le pasa el libro y le dice: lee este diario para que vean lo que realmente es el pecado y el terror. Y ahí sí se pone interesante, ¿no? Es una chica, una niña que tiene 16, 17, no sé qué edad tiene ya, pero que hace un diario y cuenta sus experiencias de cuando era pequeña con su nani, no, con su nana, que... bueno, sí, lo voy a arriesgar a decir así, es, al parecer, parienta, de alguna manera, del mundo de las hadas. Y hace que esta niña entre en contacto con ese mundo feérico. Y la niña nos va a relatar esos viajes. Es una Alicia en el País de las Maravillas dark. De pronto un poco Alien también, por lo que ocurre. La niña está un poco loca, también te quiero decir. Es inquietante y el cuento termina cuando el señor, después de todas estas idas y vueltas, cierra el cuaderno y no te pienso contar cuál es la última reflexión. El marco a mí me sobraba, es decir, toda esta disquisición teológica, yo entiendo que es para prepararte para que te resulte más chocante y más perturbador esta Alicia oscura, ¿no? Que va a ser un viaje por el mundo feérico, por el mundo blanco, del pueblo blanco. Pero a mí no, insisto, no soy profe de literatura inglesa y no manejo tanto, me gusta esta literatura, pero a mí me saca un poco de onda. Tal vez alguien que sepa más que yo entenderá mucho mejor la intertextualidad que seguramente tiene Machen y que logra que este cuento sea uno de los más reconocidos de la literatura, como El Gran Dios Pan, que también me desencajó mucho y yo que esperaba muchísimo más me terminó resultando un poco, bueno, está bien, pero no me fascinó como yo esperaba. ¿Qué me parece esta antología estupenda de relatos de folk horror de Valdemar, que antologó Juan Luis González Caballero? Pues es que es estupenda, igual que la anterior, que es estupenda, que merece muchísimo la pena, que es una recopilación de cuentos, sí, pero más que eso también es una geografía, una topología del cuento. Y ocupo el término topos doblemente, topos literariamente y topos de lugar también, no de lugar común, sino de lugar espacio. Que el terror venga de la tierra nos va a... Es que, miren,
Hace, y muy bien además, desde los 60, tal vez un poquito antes de los 50, estamos recuperando la naturaleza, estamos mirándole ese lado amable, le estamos sacando todo tipo de oscuridad a la naturaleza, le estamos dando toda esa necesidad. Bueno, pues así, la humanidad se está cargando todo el ecosistema, eso no lo digo yo, lo dice toda la ciencia y además está a la vista, ¿no? Quedarnos con este horror folclórico donde el lugar es terrible o donde los campesinos, la gente con menos educación hace cosas que son terribles, inquieta mucho porque hace más de 70 años que estamos remando para el otro lado, ¿no? Y es lo que hace muy bien el terror, es decir, coge una muñeca y aparece Annabelle, o un muñequito de plástico y aparece Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? O también puede coger a algún niño y aparece Demian en la profecía, ¿no? O sea, va a coger elementos que son comunes y los va a pervertir. Y en este caso la perversión viene de la naturaleza, que hace bastante tiempo atrás estamos tratando de salvar porque nos la estamos cargando, y eso a un lector contemporáneo de ahora te deja muy loco porque no te esperas esas vueltas de tuerca de una naturaleza tan cruel. Y lo mismo ocurre con las personas que son parte de una naturaleza y que están mucho más metidas en el mundo de los ritmos naturales, porque en general en las mismas narraciones no son malos, pero hacen cosas que a nosotros, señores civilizados y de ciudad, nos dejan absolutamente locos, ¿no? Tal vez por mi crianza en el campo de cuando era pequeño, la relación también que cambió muchísimo de cuando yo tendría, pues estos 10 años de los 90 en el profundo campo chileno, como la naturaleza se entendía para disfrutar, aunque habían estado otras voces ecologistas, todavía quedaba muchísimo por cambiar y todavía queda mucho por cambiar. Claro, también puedo entender ese otro lado donde la naturaleza se puede volver salvaje, ¿no? Y dentro de estos campesinos no todos son buenos, sino también hay gente como de todo, gente buena y gente mala, gente oscura y gente luminosa. Es una antología que para mí vale muchísimo la pena. ¿Y qué es lo bonito, creo yo, del folk horror? Que va a rechazar la modernidad, pero a ver, ¿cómo digo el avance científico? No es que lo rechace, es que lo que ocurre es que no tiene todas las respuestas. Esto es lo que quería ordenar en mi cabeza. Y fíjate que tengo los apuntes de todo, pero quería decirlo bien. Rechazar la modernidad no por la modernidad en sí, sino porque la ciencia no tiene todas las respuestas y no puede tenerlas, porque si no acabaría con lo sagrado que tiene esa otredad que es lo natural, lo que está fuera de mí. Pero al mismo tiempo esa otredad, el paisaje, la aldea, los campesinos van a resultar como un gran espejo deformante, ¿no? Porque lo que está allá afuera también es lo que está aquí adentro. Porque yo me relaciono con ella, yo me acerco, yo la busco y a mí me devuelven esta deformidad propia que tengo yo. ¿Dónde está el horror? ¿Afuera o adentro? O peor aún, adentro y lo tengo olvidado. Entrar en el ceremonial también es entrar en un territorio salvaje, desconocido, pero fascinante. Leer el ceremonial fue un viaje hacia la naturaleza, hacia el campo, hacia lo folclórico, que me dejó absolutamente loco, me explotó la cabeza, porque va a ahondar en terrores que yo creía que no tenía, o que por lo menos no sospechaba que estaban allí. Estos 2 volúmenes que he leído para Halloween, antologías estupendas de Valdemar, se los recomiendo a todos. Por un lado, Al Sabbat, el viaje hacia la brujería, hacia lo demoníaco, y el ceremonial de folk horror nos va a llevar por un viaje sin lugar a dudas espeluznante, que va a hablar del terror que tenemos a aquello que sale de nuestro control. Al fin y al cabo, lo que nos da más miedo es que ese terror no esté tan allá, sino esté mucho más acá. Que el monstruo no esté afuera, sino esté adentro. Si te gustó este contenido, recuerda darle like, suscribirte y compartir y darle a la campanita para que te avise cada vez que yo subo un vídeo. También me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Goodreads, que es una extensión del canal. Abajo en la caja de descripción hay un enlace para que te puedas suscribir a la newsletter, donde una vez al mes te voy contando algunas ideas sobre literatura, creatividad, escritura y otras hierbas, y nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Claudio y este es El Jardín Hermético. ¡Feliz Halloween! O Samhain.